Buenas noches, buenas noches, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre el trastorno laringólogo. Mi grupo está conformado por la compañera Blas Silva Sonia Delgado Olano Gloria y mi persona, Zambrano Díaz Ángeles. Para saber lo que se trata del tema del día de hoy, empezamos que la laringología es una rama de la medicina que se ocupa de los trastornos, enfermedades y lesiones de la laringe, conocida coloquialmente como la laringe. Los laringólogos tratan los trastornos de laringe, incluidas las enfermedades que afectan a la voz, la deglución, a las vías respiratorias superiores. Como podemos ver en la imagen, en el color azul, esto viene siendo toda la parte de la laringe. Anatomía de la laringe. Como podemos observar en las imágenes, la laringe es el órgano de la voz, pero además constituye parte importante de la vía aérea y es también su mecanismo de protección, pues que evita el pasaje de los alimentos con el reflejo de la tos y la dinámica de protección de la epiglotis. Está situada debajo del hueso hioides, encima de la tráquea que la continúa, detrás de los planos musculoaponeuróticos de la región infraoidea, limitada lateralmente por los lóbulos del cuerpo tiroideo y el paquete vasculonervioso del cuello. También tiene una forma de una pirámide triangular que es invertida, formada por piezas cartilaginosas que se articulan entre sí y unen por ligamentos, músculo y cubierto por una mucosa que está constituida por una serie de repliegues de tejido epitelial que va cambiando conforme avanza de la región supraglótica hacia la glótica y subglótica. Por último, tenemos los signos y síntomas de la laringitis, que puede incluir lo siguiente: ronquera, debilidad o pérdida de la voz, sensación de cosquilleo y esperanza en la garganta, dolor de garganta, sequedad de garganta y tos seca. A continuación les paso a mi siguiente compañera. Como podemos observar en la imagen, vemos como el primer cartílago impar, que es el cricoides, que está sobrepuesto a la tráquea. Vale decir que es el primer anillo traqueal modificado para soportar la laringe propiamente dicha. Tiene la forma de un anillo con arco anterior y un sello posterior sobre el arco que se articula de ambos lados, los cuernos inferiores del cartílago tiroides. También vemos el cartílago tiroides, que tiene la forma del libro abierto hacia atrás. Está formado por dos láminas cuadrangulares que convergen por delante y por debajo. En el varón se une un ángulo agudo, cuyo punto anterior más elevado forma relieve por debajo de la piel, constituyendo la prominencia laringea o bocado de Adán. Y en la mayor de las dos láminas forma un arco abierto, de modo que a converger en el centro, la prominencia laringea apenas se percibe. Y por último, tenemos epiglotis, que es el fibrocartílago impar medio situado por delante del orificio superior de la laringe, sobre el cual desciende al modo de opérculo cuando la laringe en el acto de la deglución se aplica contra la base de la lengua. Esto está unida al borde posterior del hueso hioides por una delgada membrana, que es la membrana hioido-epiglótica. Tenemos también los cartílagos pares, que vienen siendo laritonoides, que está situado sobre los ángulos superiores o parte ancha del cricoides a ambos lados de la línea media. Tienen forma de pirámide triangular cuyo vértice superior es libre y cuya base descansa sobre el cricoides. En la base presenta dos apófisis, una anterior vocal que da inserción a la cuerda vocal y otra externa, que es la apófisis muscular, porque en ella se insertan los músculos motores del cartílago. Vemos también el cartílago de Santorini,
que son dos pequeños núcleos situados en el ápice de cada aritenoides, que como vemos en la imagen, su forma es de un pequeño cuerno o cono cuya base descansa sobre el vértice cartílago del aritenoides y su vértice encorvado hacia adelante y atrás. Y por último, el cartílago par, cune, el último cartílago par, que es el cuneiformes, que son inconstantes y su función conocida es que están situados en los repliegues aritenoidepiglóticos. En los músculos existen dos clases de músculos según sus funciones. Una es la que se inserta en el hueso hioides, los cuales no influyen en las funciones principales de la laringe. La otra está constituida por los músculos intrínsecos de la misma, que de importancia clínica, sobre todo en la relación con los trastornos de la función motora. En los músculos intrínsecos pueden agruparse según sus funciones. Los encargados de cerrar la laringe y evitar el paso a las vías respiratorias de los líquidos, alimentos o cuerpos extraños que puedan penetrar. Y están los que abren la laringe para permitir la función respiratoria vital. Estos músculos están encargados de cerrar la laringe, que son los llamados aductores. Y los músculos encargados de abrir la laringe es el cricoaritenoideo posterior, el más potente de los 5 músculos laringeos intrínsecos. Su acción consiste en deslizar hacia afuera los cartílagos aritenoides e inclinar las apófisis vocales de los mismos hacia atrás, abriendo de ese modo la laringe. La laringe está inervada por fibras motoras y sensitivas que provienen de los nervios faringeos superior e inferior de cada lado. Los 4 son ramas del nervio vago. Ambos pares de nervio conducen impulsos aferentes y eferentes y están conectados entre sí por medio de fibras anastomóficas de asociación. El nervio laringeo superior es el principal nervio vasomotor, secretor, sensitivo y motor. Luego que sale del vago, se bifurca en 2 ramas. La externa se dirige hacia abajo para inervar el músculo cricotiroideo. La rama interna atraviesa la membrana tiroidea para inervar la mucosa de la laringe y epiglotis. También tenemos el nervio laringeo inferior, que está encargado de la función motora y se separa del vago a diferente nivel en cada lado. En el derecho lo hace a la altura de la arteria subclavia, pasando por debajo de ella y ascendiendo por el surco que existe entre la tráquea y el esófago, hasta alcanzar el cartílago cricoides, dividiéndose en 2 ramas, anterior y posterior. En el lado izquierdo se separa del vago, en el cruce con el cayendo aórtico, pasando por debajo de él y ascendiendo hasta la laringe. Los nervios laringeos inferiores son independientes, hasta el punto que cada uno pueda quedar paralizado separadamente sin que el otro padezca trastornos manifiestos. También podemos observar el riesgo sanguíneo, que las principales arterias que riesgan la laringe son laringea superior, rama de la arteria tiroidea superior, que a su vez es la rama de la arteria carótida externa, y la arteria laringea inferior, rama de la arteria tiroidea inferior, que es normal de la arteria tirocervical de la arteria subclavia. La arteria laringea superior acompañada de la rama interna del nervio homónimo. Igualmente la arteria laringea inferior acompañada al nervio homónimo. También está el drenaje linfático, que es la red capilar linfática de la región supraglótica. Está más o menos separada de la región infraglótica por la escasez de trama linfática.
en los bordes de los pliegues vocales. La red supraglótica desagua principalmente a los ganglios del grupo cervical superior profundo y tenemos la red infraglótica que desemboca en los ganglios inferiores del grupo cervical superior profunda. Funciones de la laringe. Como podemos observar, constan de 8 funciones. La primera es la protectora, que mediante la oclusión del conducto del aire puede el individuo deglutir los alimentos sin que esto penetre en la vía respiratoria. Tenemos la función respiratoria, que es la mecánica y bioquímicamente participa en la regulación del dióxido de carbono y en el sostenimiento del equilibrio ácido básico en sangre y tejidos. Tenemos la función circulatoria, que viene siendo los cambios de presión en el árbol traqueobronquial y parénquima pulmonar, que esto ejerce una acción de bomba sobre la circulación sanguínea. Tenemos la función de fijación, que retienen el aire en el tórax al cerrarse la laringe, lo cual ayuda a la realización de esfuerzos, levantamiento de peso, entre otros. Tenemos la función deglutoria, que es la elevación de la laringe, que favorece en el descenso del bolo alimenticio, el cierre de la misma, junto con la función de la epiglotis, que esto hace que se desvíe hacia los lados el bolo alimenticio, ayudando así a la deglución de los alimentos. Tenemos la función tucígena y la de expectoración, que son también funciones protectoras que forman la segunda línea defensiva en el caso de pasar algún cuerpo extraño. Tenemos en la séptima la función fonética, que es el común de la gente. Esta sería la principal y única función de la laringe, que viene siendo el aparato fonador genuino, que es generador de tonos. Está formado por las cuerdas vocales, que es la causa de la corriente aérea procedente de la tráquea. Quedan sometidas a vibraciones caracterizadas por la forma y amplitud de la glotis. También tenemos en el último la función emotiva, que viene siendo o toma parte en el sollozo, llanto, quejido, expresiones de aflicción y pena. Diferencia fisiológica de la laringe. En el recién nacido, los cartílagos laringeos tienen igual tamaño y forma en los varones que en las hembras. El ritmo con que crecen en ambos sexos es el mismo hasta la edad de 5 a 6 años. Disminuye entonces hasta la pubertad, época en que el aumento de actividad física y de los cambios respiratorios estimulan de nuevo el desarrollo. La laringe sigue un ritmo de crecimiento más rápido en el varón que en la mujer. El tono de la voz se hace más profundo y a causa de la rapidez relativa del cambio, el adolescente no tiene por algún tiempo dominio de su voz en forma absoluta. Al crecer la laringe, las cuerdas vocales se alargan y dan tonos más bajos. En los niños, el desarrollo es gradual. En los niños, la laringe está más elevada y el ángulo que forma con la tráquea es más agudo que en los adultos, hecho que debe tenerse en cuenta en caso de intubación, cuando el tubo haya de permanecer durante largo tiempo en la laringe y que pueda producir necrosis por compresión. Por último, tenemos los signos y síntomas de la laringitis, que pueden incluir lo siguiente: ronquera, debilidad o pérdida de la voz, sensación de cosquilleo y esperanza en la garganta, dolor de garganta, sequedad de garganta y tos seca. A continuación les paso a mi siguiente compañera. Buenas noches, profesora Cecilia, compañeros todos. Mi nombre es Blas Silva Sonja. Expondré temas relacionados a exámenes y diagnósticos en otorrinolaringología. El
El otorrinolaringólogo es el médico especialista en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades que afectan al oído, nariz y garganta, incluyendo la voz, las glándulas salivales y el cuello. La otorrinolaringología es la especialidad médica encargada de las patologías del oído, nariz y garganta. Atiende aspectos importantes para nuestras vidas diarias, como pueden ser el habla, la audición, la respiración y el equilibrio, y enfermedades como cáncer de laringe, pólipos de las cuerdas vocales, disfonías, afonías, molestias o problemas en la voz. ¿Qué diagnostica un laringólogo? Es un médico otorrinolaringólogo especializado principalmente en los problemas de la voz, deglución y en general en todas las enfermedades que afecten la laringe. Tipos de exámenes. Electronistamograma es el estudio de todo lo que afecta al oído, la nariz, la faringe y laringe y las vías respiratorias superiores. Tiene gran importancia pruebas y exámenes como la rinoscopía, la somnoscopía o la laringoscopía. Electronistamografía, videonistamografía. Electronistamograma es una prueba de diagnóstico utilizada en otorrinolaringología que consiste en la obtención de un registro de los movimientos oculares. El diagnóstico es utilizado en el campo de la otorrinolaringología, que consiste en la obtención de un registro de los movimientos o nistagmo, voluntarios e involuntarios en ambos ojos. Cuando el registro se realiza con la ayuda de unos electrodos, hablamos de una electrotasmografía. Cuando el registro se realiza con la ayuda de una videocámara, hablamos de una videonistamografía. Examen de somnoscopia. El examen de la somnoscopia es un procedimiento que se emplea para estudiar el funcionamiento de las vías aéreas en pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño. El procedimiento se realiza mientras el paciente está durmiendo mediante una inducción farmacológica. Esta prueba permite que el otorrinolaringólogo pueda evaluar la vía aérea y planear mejor una posible intervención quirúrgica para dicho paciente. Examen de la cialografía. Esto permite detectar alteraciones anatómicas localizadas en los conductos salivales y en sus ramificaciones como quistes o fístulas, examen también conocido como radiografía glandular. Su diagnóstico es el estudio radiológico con contraste de los conductos extraglandulares e intraglandulares y de los anisis de las glándulas salivares mayores, parótida y submaxilar. El estudio requiere del uso de contraste iodado y de radiación ionizante. Esto es conocido como los rayos X. Examen de rinoscopía. La nasoscopía consiste en la visualización del interior de las fosas nasales con la ayuda de una rinoscopía o de un espéculo. Su diagnóstico de la rinoscopía consiste en la visualización del interior de las fosas nasales con la ayuda de una rinoscopía o un espéculo, un espejo frontal y una fuente de luz. La rinoscopía es un instrumento de diagnóstico muy utilizado en el campo de la otorrinolaringología, que permite separar el ala nasal, esto quiere decir la narina, del tabique nasal, aumentando así el campo de visión en el interior de la fosa nasal. Examen de rinomanometría. Consiste la rinomanometría, también llamada rinimanometría anterior activa, permite estudiar el flujo de aire que pasa por las fosas nasales a diferentes presiones.
El diagnóstico o prueba que se utiliza en el campo de la otorrinolaringología o alergología, que permite estudiar el flujo de aire a diferentes presiones que pasa a través de las fosas nasales durante la inspiración y la expiración y detectar posibles obstrucciones, resistencias a su paso. El estudio requiere del uso de un rinomanómetro, aparato que mide los flujos y las resistencias del aire, conectando a un ordenador el cual recoge y analiza los resultados obtenidos. Examen de olfatometría. Este estudio del olfato permite detectar alteraciones en la percepción de los olores, que deberá ser ampliado con otras pruebas complementarias. Su diagnóstico es un conjunto de pruebas que se utilizan en el campo de la otorrinolaringología para estudiar el sentido del olfato, reconocimiento de los diferentes tipos de olores y sus intensidades, y detectar posibles alteraciones. El sentido del olfato se encuentra localizado en el interior de ambas fosas nasales y es percibido como una sensación olfativa, percepción de olores y una sensación termotáctil, diferencias de presión y cambios de temperatura a través de las diferentes terminaciones nerviosas que confluyen en la mucosa nasal olfativa. Examen de laringoscopía. La laringoscopía es una prueba que consiste en la visualización de la laringe y de las cuerdas vocales mediante el empleo de un laringoscopio. Su diagnóstico de laringoscopía consiste en la visualización de la laringe y las cuerdas vocales mediante el empleo de un laringoscopio. El laringoscopio es un instrumento de diagnóstico empleado en el campo de la otorrinolaringología y la foniatría, formando por un sistema óptico, un espejo o una fibra óptica y una fuente de luz externa por fibra óptica. En función del tipo de laringoscopio utilizado, la técnica laringoscopía la podemos clasificar de dos formas: laringoscopía indirecta y laringoscopía directa. Examen de impedanciometría. Esta consiste, es una prueba de impedanciometría, es un examen otorrinolaringológico que mide las impedancias o resistencias del fenómeno auditivo. Impedanciometría acústica, test de impedancia y timpanometría. Su diagnóstico es un sonido. Es un conjunto de ondas vibratorias. Las ondas acústicas atraviesan el oído externo y medio hasta el oído interno. Entre las estructuras que participan en la transmisión del sonido, encontramos a nivel del oído medio la membrana timpánica, la trompa de Eustaquio y la cadena acicular, martillo, estribo y yunque. En un paciente sano, sin problemas auditivos, estas estructuras se articulan entre sí sin presentar rigideces ni fricciones entre ellas. Examen de gasometría. Hay dos tipos de gasometría: la química y la eléctrica, que estudian el gusto aplicando los 4 sabores básicos sobre la superficie de la lengua. En su diagnóstico hay riesgos y contraindicaciones del estudio. En el estudio del gusto no tiene contraindicaciones, salvo la presencia de lesiones en mucosa oral o superficie de la lengua. Los estudios del sentido del gusto permiten detectar alteraciones en la percepción de los sabores del estudio cuantitativo, aumento, disminución o ausencia del gusto para una o varios sabores. Exámenes de estudio de la función nasal. Esta se trata de un conjunto de pruebas diagnósticas del campo de la otorrinolaringología, que permite estudiar las diferentes funciones en las cuales están implicadas la nariz. Su diagnóstico es el conjunto de pruebas pertenecientes al campo de las cuales está implicado el órgano nasal, la nariz.
La nariz es un órgano complejo y completo que interviene el proceso tan importante para el cuerpo humano como son la respiración mediante el calentamiento y la humificación del aire respirado, la adecuación de los flujos de aire inspirados y expirados, el gusto y el olfato. Existen diferentes pruebas que permiten estudiar cada una de estas diferentes funciones. Así, dependiendo de las funciones que queremos investigar, las pruebas de función nasal. El examen de audiometría. La audiometría es un examen que mide la pérdida auditiva. Los resultados se presentan de forma gráfica que muestran cuánto es capaz de oír el paciente. Su diagnóstico. La audiometría es un examen que tiene por objeto el estudio de las alteraciones de la audición. Para comprender el estudio de audiométrico es necesario conocer el funcionamiento del sistema auditivo. Los sonidos de nuestro entorno son un conjunto de ondas sonoras o vibraciones que circulan principalmente a través del medio aéreo, aunque también pueden viajar a través de medios sólidos o líquidos. Las características principales de estas vibraciones son la frecuencia y la intensidad. La frecuencia corresponde al número de vibraciones que se producen en un tiempo determinado, ciclos, segundos o hercios. La intensidad podría entenderse como la fuerza de la onda sonora y su unidad de medida es el decibel o decibelio. El oído humano es capaz de distinguir e identificar múltiples sonidos gracias a las características diferenciadoras de las diversas ondas sonoras. Esto es todo, profesora. Muchas gracias. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeros. Gloria Delgado es quien les habla. Continuaré con la patología del trastorno laringólogo, que se refiere a los problemas de la voz, deglución. Hay veces presentan dificultad respiratoria. Las condiciones que afectan la laringe se deben a muchas causas, como por ejemplo el abuso de la voz, lo que puede causar nódulos de las cuerdas vocales, quistes y pólipos. El consumo de tabaco y bebidas alcohólicas o infección por el virus del papiloma humano, síndromes genéticos y otros pueden terminar en un cáncer de laringe. Y las enfermedades neurológicas pueden causar también parálisis de las cuerdas vocales, así como la dificultad para tragar, llamado disfagia. En los recién nacidos se llama laringomalacia, que es un defecto que se presenta al nacer durante el desarrollo fetal. Podría ser a que las estructuras rígidas de la laringe no se desarrollaron por completo. Como resultado, hay una debilidad en las estructuras al nacer, por lo tanto colapsan durante la respiración y genera estridor. Es un sonido agudo que se escucha al inhalar y con el tiempo mejorará. En los cuidados de este trastorno, primeramente, tenés que tener en cuenta, si tenés problema de voz durante más de 4 semanas, debes ir a ver a un laringólogo. Trata de evitar gritar o hablar en voz alta en áreas ruidosas y si es algo que tenés que hacer, considera el uso de un megáfono. Enseñar cómo usar un mejor apoyo respiratorio es muy importante. Hacer muchos masajes en el cuello para ayudar a aliviar algo de tensión y la rigidez y mantenerse hidratado para optimizar su salud vocal en general. Con respecto a la medicación, se refiere básicamente a antiinflamatorios naturales, pero en algunos casos son necesarios corticoides. Aquí los mucolíticos, antialérgicos y antiácidos son muy importantes. A veces se deben ocupar antibióticos. Hay otros medicamentos complementarios que ayudan a las cuerdas vocales como el colágeno y antioxidantes. Tenemos el metronidazol, tinidazol u ornidazol que pertenecen a una clase llamados medicamentos antimicrobianos.
La vancomicina, telcoplanin, ampicilina o cloxacilina, ¿sí? Son medicamentos llamados antibióticos glicopéptidos, ¿no? Y la clindamicina, que es un antibiótico de lincomicina, ¿no? Y todo esto es el tratamiento que deberían seguir las personas que sufren de estos trastornos. Eso es todo, Miss. Muchas gracias.